Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, como siempre. Yo te invito en el amor de Cristo a que leamos la Biblia, que escudriñemos la palabra de Dios y que le pidamos a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría y que nos dé temor de Él y que nos ayude a encontrar la salvación. Amén. Este tema le hemos llamado ¿Cómo encontrar la salvación? Y veamos qué dice la palabra de Dios. Amén. Vamos allí a Mateo 6:30 al 34, dice: Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Dice la palabra de Dios, dice que la hierba del campo echa flores, se secan y caen, y dice la palabra de Dios que Dios les vuelve a dar flores, que vuelve a reverdecer la rama, el árbol, y vuelve a florecer. Amén. Dice, no haré más con ustedes, hombres de poca fe. Dice los gentiles. La palabra de Dios utiliza mucho la palabra gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros, todos los que no somos del pueblo de Israel, de los judíos, somos los gentiles. Amén. Pero somos gentiles hasta en tanto nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, porque ahí ya, como dice Pedro en su primer discurso en Hechos 2:38 en adelante, dice, bautícense en el nombre poderoso de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros somos bautizados, entonces pasamos a ser hermanos de Jesús, por lo tanto, hijos de Dios. Amén. Eso no quiere decir cuando nos bautizamos que ya somos salvos, no. Es una parte importante. Es necesario hacer eso y posteriormente darle cumplimiento a la palabra, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que si caemos nos volvamos a levantar, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, vivimos en un cuerpo que le encanta la maldad. Amén. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas esas cosas. Dice, más, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las cosas serán añadidas. Cuando habla de los gentiles se refiere a que los gentiles buscan primeramente las cosas del mundo, los deseos de la carne y todas esas cosas. Y la palabra de Dios siempre nos está hablando, nos está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Qué hermoso sería, sinceramente, que nosotros obedeciéramos a Dios con puntualidad, con temor, con ese deseo espiritual, no carnal. Amén. Pero dice que el hombre busca más primeramente las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, y es porque tenemos en nuestro ser la carne, y la carne es débil. La carne prefiere las cosas del mundo que las cosas de Dios, porque buscar las cosas de Dios cuesta realmente, pero creo que vale la pena la salvación, de que nos esforcemos y de que estemos cada día buscando leer la palabra de Dios, buscando vivirla, buscando apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan y pidiéndole perdón para que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos ayude a seguir adelante. Vamos allí a Romanos 12, 1 y 2. Amén. Romanos 12, 1 y 2. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Amén. Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La palabra de Dios nos insiste una y otra vez que seamos sabios, que no busquemos las cosas de este mundo, que no busquemos las cosas terrenales, que vivamos de ellas. Dice que vivamos un culto racional. Amén. Que es un culto racional, que hagamos las cosas realmente con temor, con temblor, que hagamos las cosas con respeto, que hagamos las cosas agradando a Dios. Y ese es un culto racional, que hagamos las cosas como para Dios. Y Dios es un Dios de orden, no en desorden. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando estamos buscando de Dios y vamos a la iglesia, a veces estamos distraídos, estamos viendo el celular, estamos pensando en otra cosa, o hacemos cosas que no vienen para el lugar donde estamos. Cuando estemos dándole un tiempo a Dios, dediquémoselo en cuerpo y alma. Pongamos nuestra mente, nuestro espíritu en comunicación con Dios y pidámosle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, para que nosotros realmente hagamos un culto racional a Dios. Hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos, y no con pereza, no con desánimo, no a fuerzas, porque de esa manera no agradamos a Dios. Cuando demos un tiempo a Dios, démoselo de corazón, démosle ese tiempo realmente reconociendo que Él es Dios, que por Él vivimos y que Él ha hecho cuanto existe, glorificando y exaltando su nombre, pidiéndole a Dios pues que tenga siempre misericordia de nosotros, ya que por naturaleza el hombre es pecador, y Dios dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios pues que nos ayude a brincar todos esos obstáculos que se nos presentan en la vida, que no nos permiten honrar y glorificar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son diferentes de como nosotros las vemos, de como el hombre las ve. Por eso debemos de pedirle a Dios que tenga mucha misericordia de nosotros, y una y otra vez estarle rogando, estarle implorando para que Dios nos ayude. Dice allí en Colosenses 3, 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aquí dice, sí, pues habéis resucitado en Cristo. Aquí es cuando nosotros ya fuimos bautizados, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y eso dice la palabra de Dios, que no había ni siquiera uno justo. Y cuando nosotros vamos a la pila bautismal y somos bautizados en el nombre poderoso de Jesús, entonces nosotros resucitamos en Cristo. Entonces aquí dice, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba. Si nosotros ya fuimos bautizados, y eso es para que seamos sellados, y eso es para que iniciemos el proceso a la salvación, pero no quiere decir que ya somos salvos. Se nos perdona todo lo que hicimos antes de llegar al bautismo, y cuando llegamos al bautismo somos limpios, pero no quita las inmundicias de la carne, dice la palabra de Dios. Nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo ese mismo espíritu de maldad en nuestra vida, pero ya no estamos solos, porque ya Cristo vive en nosotros,
Y nosotros de ahí para adelante debemos de sernos amigos de Jesús, implorarle, clamarle para que nos ayude. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso quiere decir cuando nosotros somos bautizados, que lo veíamos en el video pasado, nosotros morimos al pecado, morimos al pasado. Pero hoy dice la palabra de Dios, ya que estás guardado en Cristo, entonces busca las cosas de arriba, no busque las cosas terrenales. La palabra de Dios es insistente y nos ruega que nos apartemos de las cosas del mundo, que nos apartemos de las cosas terrenales. Amén. Y vamos ahí en Hebreos 12, 1 al 6, dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal traición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. La palabra de Dios dice que no es fácil alcanzar el reino de los cielos como muchos lo tienen pensado, como muchos creen. Alcanzar el reino de los cielos duele. Alcanzar el reino de los cielos es muy difícil porque cuando nosotros estamos bien y todo está bien, fácilmente caemos en las garras del enemigo. Satanás está ahí acusándonos diario, es el acusador y el que nos está exhortando, invitando diario a que desobedezcamos a Dios, a que hagamos las cosas que a Dios no le gustan. Pero dice la palabra de Dios aquí muy claro, que al que Dios ama lo azota. Y cuántas veces conocí una hermana en la iglesia que nos platicaba de su hijo y le rogaba a su hijo que fuera a la iglesia y que fuera a la iglesia. Él ya era cristiano y era seguidor de Cristo, pero se apartó, andaba en el mundo. Y dice la hermana que en una de estas su hijo chocó tan gravemente que quedó quebrado de todos los huesos y varios tiempo en coma. Y ella le decía, Señor, dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. Y dice la hermana que Dios tuvo misericordia de su hijo y no murió. Y ahora ya se está congregando de nuevo, glorificando a Dios porque Dios le dio una segunda oportunidad. Y muchas veces eso es lo que nos viene. Nos vienen cosas para que nosotros comprendamos, para que nosotros entendamos que Dios es el dueño y amo de nuestra vida y de todo lo que está a nuestro alrededor, y que no nos sentamos tan poderosos y autosuficientes y que nosotros vivimos por lo que somos nosotros. Sin Dios no somos nada. Aquí el tema es que vivimos y hacemos y vamos y van y hacen porque Dios es bueno, porque Dios tiene misericordia y Dios lo permite. Al pecador Dios le está dando la oportunidad de venir al arrepentimiento. A nosotros que le estamos buscando, nos está esperando a que lleguemos realmente a la santidad, porque es un proceso fuerte, es un proceso muy duro, para que nosotros realmente arranquemos esas costumbres que veníamos acarreando, esa manera pecaminosa, todas esas cosas, todas esas cadenas de pecado que traemos de la familia,
que necesitamos cortar, que necesitamos arrancarnos de nuestro interior y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y que nos libere, que nos limpie, para que realmente lleguemos a la dignidad de Dios, que lleguemos a ser dignos delante de su presencia. Amén. Y aquel que vive en el mundo, aquel que no piensa en Dios, que venga a Él. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Jesús vino y pagó con su sangre preciosa, con su propia vida, para darte vida a ti, vida eterna y vida eterna a mí. Amén. Pero qué difícil es que nosotros entendamos esa parte. Amén. Que podamos comprender que Él murió pero resucitó, porque Él no podía permanecer muerto. Amén. Porque Él es Dios. Pero qué gran ejemplo de amor nos dio. Qué gran ejemplo de amor y de fe. Amén. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que nos anime a seguir adelante y no decaigamos en el desánimo, sino que seamos fieles buscando encontrar la felicidad que es en Cristo. Amén. Porque no hay otra forma de encontrar la felicidad si no es en Cristo, porque es el único que da la felicidad. Amén. Vamos allí a Filipenses 4. Amén. Filipenses 4, 8 al 9. Y veamos qué dice ahí Filipenses 4, 8 al 9. Dice la palabra de Dios, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Esto es lo que nos manda la palabra de Dios allí en Filipenses 4, 8 al 9, para que le des lectura y lo analices. Esto es lo que nos invita Dios a que hagamos. Amén. Él nos invita, pues, dice, todo lo que es verdadero, toda la verdad, todo lo honesto, lo deshonesto no, todo lo justo, si quiere que actuemos, todo lo puro, no nos corrompamos de ninguna manera, todo lo amable, que seamos amables, todo lo que es bueno, hagamos todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre. Dice, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Amén. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Es de la forma que Dios quiere que nosotros nos comportemos, que hagamos todas las cosas que son agradables a su nombre. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es paciente y cuánta paciencia realmente nos tiene Dios a nosotros. Amén. Pero pidámosle a Dios que tenga misericordia y que no se nos vaya a acabar el tiempo, ¿sí? Porque si el tiempo concluye, ya no habrá más oportunidad, ¿verdad? Esta es nuestra oportunidad de poder llegar a la salvación.
Vamos ahí a Gálatas 6, 7 al 10. Dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué bonita palabra nos dice aquí Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos burlar a Dios. Como lo he comentado, nosotros podemos burlarnos de las personas aquí en la tierra y engañarlos y hacerles creer lo que no es cierto, porque mentimos, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice que todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Dice, porque si siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Eso es hacer todas las cosas que no son agradables a Dios. Dice, si siembra para la carne, dice, pues de la carne cosechará corrupción. Dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Amén. Son dos cosas completamente, son dos polos opuestos. Una cosa es la carne, los deseos de la carne, y otra cosa es los deseos del Espíritu, que es a lo que nos invita Dios. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Dice, no te canses de hacer lo bueno, porque un día vas a cosechar. Y no desmayamos. Dice, si no desmayamos, si no nos quedamos a medio camino. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces la palabra de Dios pues nos invita en el amor de Cristo a que nos apartemos de las cosas del mundo, de los deseos de la carne y busquemos los deseos espirituales, el deseo de Dios. Dice, no te canses, es difícil, pero un día vas a tener tu recompensa. Dice, pero si te cansas y te das la oportunidad de servir a la carne, al enemigo, buscando los deseos del mundo y llevando a cabo esas cosas, dice la palabra de Dios, cosecharás corrupción. Pidámosle pues a Dios perdón, a Dios que nos perdone, que nos ayude a entender la palabra de Dios, que nos ayude a llevarla a cabo, que no es nada fácil, es un proceso muy difícil. Alcanzar la vida eterna es difícil. ¿Por qué? Porque nos tenemos que privar de todos los deseos de la carne que no son agradables delante de los ojos de Dios. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que reflexionemos, a que nos esforcemos, a que ores por mí, yo oro por ti y oremos unos por otros y pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a ser gratos delante de sus ojos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.